ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 765 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 24 de octubre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Hoy en la sección 11 están de manteles largos por el aniversario de la fundación del grupo político 24 de octubre, el grupo mayoritario. Hoy pues circularon muchas felicitaciones en medios de comunicación como Diario del Istmo, principalmente felicitando a su fundador Ramón Hernández Toledo y a toda la clase petrolera adherida a la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y rechazamos todo lo que ha venido pasando. ¿Quién expresó tal sentencia, tal inconformidad, tal rechazo? Pues nada más y nada menos que los generales, la alta jerarquía de la Secretaría de la Defensa Nacional, en apoyo al comandante en primera instancia, no al Supremo, que ese es el presidente López Obrador, sino al comandante en primera instancia, el también general Luis Crescencio Sandoval. Esto interesante suena por todo lo que se ha venido hablando, especulando, rumorando respecto a la humillación que sufrieron nuestras Fuerzas Armadas allá en Culiacán, Sinaloa, hace 8 días precisamente, cuando cumpliendo un operativo y cumpliendo con su deber, detuvieron a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del capo, el Chapo Guzmán, preso en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos, allá en el estado de Colorado. Y vean ustedes lo que se publicó al respecto. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, general Sandoval. Y dice, fechada en la Ciudad de México el 22 de octubre por el portal Al Momento MX, dice el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, dijo que no está de acuerdo con lo que está pasando en un discurso con clara lealtad para el comandante supremo, Andrés Manuel López Obrador, pero con un tono de profunda preocupación. El honor herido obliga a tomar medidas drásticas, una de ellas sin ser formalizada. Si la situación se agrava, nos reuniremos en el Campo Marte todos los generales para tomar medidas drásticas, habría dicho el general Sandoval. El discurso de Crescencio Sandoval tiene de lealtad al presidente, lleno de lealtad al presidente López Obrador. Puntualizó una clara molestia. El general Gaitán, designado por los asistentes como el vocero de ese momento, pronunció palabras más firmes. Por el sentir de sus pares, dijo: la nación está en riesgo. Y pues hay que oírlo, no solamente, sino tomarlo en cuenta, analizarlo, porque más allá de un simple discurso. La plática en las mesas, con asistencia de más de 1000 militares, gravitó sobre la salida de familias militares de la unidad habitacional de Culiacán, Sinaloa, y la humillación al ejército. La captura y liberación de Ovidio Guzmán López es considerada una ofensiva derrota en deshonra de las Fuerzas Armadas. El jueves en Culiacán, hace 8 días, les decíamos, los ciudadanos aterrorizados estuvieron bajo alto riesgo de la violencia del cártel de Sinaloa, y los herederos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, detenido en Estados Unidos purgando una pena para efectos prácticos, es cadena perpetua. Caras largas y desencajadas se podían apreciar en el desayuno de este martes en el Salón República, en la Secretaría de la Defensa Nacional,
convocado por el general secretario Luis Crescencio Sandoval. De acuerdo con el portal de Hugo Páez, la reunión de generales diplomados del Estado Mayor en activo y retirados tuvo especial interés por los acontecimientos del jueves 17 de octubre, hace 8 días, en Culiacán, Sinaloa, donde las Fuerzas Armadas sufrieron una vergonzosa derrota medido en el pulso de la opinión pública. Decíamos interesante porque el ejército sale en defensa de su honor y en defensa de la soberanía de México. No hay aquí demagogia, no hay populismo, no hay ninguna poses que quieran pasar por héroes ni tampoco como víctimas, sino simple y sencillamente fijan una postura respecto a lo que representa el ejército, las Fuerzas Armadas para México y lo que no les permitieron hacer. Luego de capturar a un capo, les ordenaron liberarlo. Y aquí no ha pasado nada, según pensaron los dos civiles que ordenaron esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Ahí queda para el análisis, para la historia. Eso sí, es historia. Primera vez que el ejército en muchos años, y no en tiempos de guerra, precisamente hace un pronunciamiento de esta dimensión en tiempos hoy de guerra, como se la declararon hace 8 días allá en Culiacán, el cártel de Sinaloa. Y porque siempre no ajustará Carranza a los aguinaldos. Recuerdan que declaró que sí, que había que hacer ajustes, porque las finanzas, en fin, una serie de cuestiones que iban a hacer ajustes en los aguinaldos, dando a entender que pues, no se iba a liquidar todo en diciembre, sino que se podrían posponer un porcentaje para enero o febrero, vayan ustedes a saber, Reyes, los tamales de la Candelaria, quién sabe, pero la duda está en que a lo mejor Carranza no entendió lo que le dijeron, pues como le cuesta trabajo entender algunas cosas y sobre todo explicarlas. Y pudo haber pasado esto, él se confundió, y ya finalmente, a raíz de que el martes anunció Gersaín Hidalgo Cruz, el secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales de Coatzacoalcos, que representa o aglutina a más de 3,000 trabajadores, aproximadamente, por ahí anda, pues de inmediato le corrigieron la plana a Carranza y salió a corregirla también, a autocorregirse y decir que sí se iba a hacer los pagos de acuerdo a cómo están. Y ya en la asamblea, en la conferencia de prensa que ofreció ayer Gersaín Hidalgo, dijo lo siguiente a todos los compañeros sindicalizados: por este conducto se les informa que derivado de un diálogo respetuoso y cordial con el ayuntamiento, se acordó que todas las prestaciones laborales consideradas para su pago en el mes de diciembre se harán efectivas en los montos y plazos que establecen las condiciones generales de trabajo suscritas entre ambas partes, por lo que les ruego a toda la base trabajadora perteneciente al SUEN que sigamos trabajando en unidad, mostrando siempre nuestra dedicación y colaboración para hacer una mejor ciudad y un espacio digno para nuestras familias. Orgullosamente SUEN. Y ahí terminó la triste historia que provocó la confusión de en qué cayó o que orientó con sus declaraciones el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y al grito de aquí no ha pasado nada, pues ya se aclararon paradas y la clase trabajadora al servicio del honorable Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, pues está tranquila, ya no hay sobresaltos, ya en este régimen de Carranza pues se han vivido muchas situaciones de diferencia de criterio, una persecución de la base sindicalizada, y que esto pues no se ha reflejado más que en que los servicios no se prestan
al 100%. Hay una competencia, un choque, como que quisieran eliminar a ese sindicato para crear uno propio, como está haciendo la Cuarta Transformación en todo el país. Pero bueno, la ley es la ley, los contratos colectivos son los contratos colectivos y las autoridades laborales son las que lo hacen respetar, y en este caso no fue la excepción. Se iba a meter en otro conflicto injustificado el ayuntamiento por culpa del presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que acaba de asistir, según tenemos entendido, a un evento internacional de autoridades municipales allá en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Y Estados Unidos urge a México a aplicar un plan efectivo contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y esto pues lógicamente que también crea incertidumbre, inseguridad, además de la que ya se padece, porque cuando Estados Unidos mete sus narices, que es común que las meta en todo el mundo, pues llama la atención respecto a la respuesta, a la reacción que van a tener los gobiernos locales, como en el caso de México. Esta petición la transmitió el gobierno de Donald Trump a través del subsecretario de Estado, es decir, el segundo de Mike Pompeo, y dijo que se urge a México a definir de una vez qué clase de plan de seguridad interna está o piensa aplicar para evitar escenarios de violencia y de impunidad como el de hace 8 días en Culiacán, Sinaloa. Y esto, pues el presidente en la mañanera se destapó diciendo que de esto hablamos en nuestra columna que ya está en cedejara.com, y precisamente le llamó declaraciones de mal gusto las que dijo el subsecretario de Estado respecto a esta exigencia del gobierno de Donald Trump a su similar de México. Esto dijo el presidente, y de inmediato es hábil Andrés Manuel López Obrador, pues sacó, no hay ningún problema, hay respeto mutuo a las soberanías de cada país, de aquí para allá, de allá para acá, y le hizo señas a Jesús Ramírez Cuevas, al Monsiváis, su vocero, el jefe de la oficina de prensa de la Presidencia de la República, para que rescataran parte del discurso pronunciado por Donald Trump allá en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, en septiembre pasado, donde supuestamente, según López Obrador, pues hablaba de la buena relación que existe con México, y en fin, que no se vio en ningún momento ni se escuchó tampoco lo que quería el presidente que se escuchara. Pero pues la verdad es que la situación sí también preocupa, porque Estados Unidos no juega, no le hace al enzarapado en estos casos, sino que va al grano, porque la vecindad en México, pues lo vemos lo que está pasando con el problema de los migrantes, que también se complicó por la generosidad, entre comillas, del presidente López Obrador, que invitó que vinieran, que aquí era su casa, que no se les iba a perseguir, que podrían transitar libremente. Claro, se vinieron, pero pues, si en tropel, vaya. Y las consecuencias ya las sabemos. La respuesta violenta de Donald Trump: o los paras o incrementamos aranceles en todos los productos que México envía a Estados Unidos. Y sigue
la mata dando, gastando un dinero que México no tiene en este gran operativo. 27,000 soldados cuidan la frontera sur con Guatemala, la norte con Estados Unidos, y ya les comentamos también la postura del ejército de total rechazo a ser figura decorativa, y hay otras cosas que podrían también ser causa de esta tirante relación México-Estados Unidos, pues la cercanía muy marcada del presidente López Obrador con dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela, al que trajo a su toma de posesión, y acaba de recibir al presidente marioneta de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, porque el poder tras el trono sigue siendo la dinastía de los Castros, representada ya por Raúl después de la muerte de su hermano Fidel, el legendario libertador de Cuba, pero pues un libertador que hizo lo mismo que Daniel Ortega de Nicaragua, que lucharon contra los dictadores y luego ellos cayeron en la misma situación. Y esto también, decíamos, podría inquietar a Estados Unidos, porque pues, y uno se pregunta, como lo hemos preguntado otras veces, pero ¿qué necesidad tiene México, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de andar comprando pleitos ajenos? Ya vino Cuba, le va a mandar petróleo, el que ya no le puede mandar Maduro, porque prácticamente ya quebró a la petrolera venezolana, y ahí sigue el presidente de México con la ambición de convertirse en el líder de la región, pero pues habría que pensar que así como oprimidos están esos pueblos, ya ven en Bolivia lo que está haciendo Evo Morales, pisoteando la democracia, ya prácticamente logró su cuarta reelección, contra todos los pronósticos, había un empate técnico, se iban a una segunda vuelta, pero el señor es la ley, y lo que él dice, eso se hace, y lógicamente que se espera una gran revuelta por estas posturas que no son las que en pleno siglo XXI quisiéramos ver. Entonces, nuestro país, en esa latitud de la relación de la tendencia ideológica izquierdista, socialista de López Obrador, podría correr el riesgo de terminar convertido en otra Venezuela y en otra Cuba. Esto lo dicen quienes de política interior y exterior saben, pero la verdad que sí es para no perder de vista todo esto que está pasando, sobre todo y de pilón sale el padre Alejandro Solalinde, que a Dios rogando con el mazo dando, a decir que la CIA y la DEA le pusieron un 4 al presidente López Obrador allá en Culiacán, y vuelta a lo mismo, ¿Para qué sirven los servicios de inteligencia del gobierno mexicano? En el supuesto que, como Solalinde lo dice, bueno, Solalinde, por cierto, tan defensor de los derechos humanos, le ofreció López Obrador la presidencia de los derechos humanos, ahora que ya se va Raúl González Pérez, porque prácticamente, como no le gustan los contrapesos al presidente y tampoco lógicamente a los organismos autónomos, pues ya tiene derecho a una reelección, pues no la va a buscar porque no es santo de la devoción del presidente. Y ya Solalinde ya recomendó al presidente a una dama, que ya les daremos el nombre, para que ella va a quedar, no hay otra, asesorada por Solalinde, a ver si en realidad va a defender los derechos como defiende a capa y espada a los hermanos migrantes, y pues que vemos cómo la represión que se está ejerciendo contra ellos, y Solalinde también culpa al pasado
de lo que le están haciendo hoy a los hermanos migrantes por órdenes de Trump para frenarlos por encima de todo y de quién se trate. Lo vemos como los tienen encapsulados, se dice, en el argot policiaco para que no den un paso pensando, pero lo vemos, sigue el flujo por todos lados, se le detienen, viajan en caminos poco transitados, en autobuses turísticos, y sigue el flujo. No obstante, son 1000 kilómetros de la frontera de Guatemala, muy difícil que la Guardia Nacional pueda cubrir todo ese tramo para detener a tanto migrante como sigue llegando, siguen cruzando por México, los frenan en las fronteras, pero de Estados Unidos, por supuesto, pero la mata sigue dando en esta vecindad, y que se recuerda siempre aquel dicho popular: en México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Aquí nos tocó vivir con esa vecindad y hay que entenderlo y actuar en consecuencia. No queremos un presidente belicoso que se ponga las patadas con Sansón, porque nos va a resultar eso. Perderemos irremediablemente siempre. Lo vemos cómo nos tiene con la cuestión de los aranceles, como ahorita con el TMEC, el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Ahí está la bronca de los partidos mayoritarios en Estados Unidos, el republicano de Trump contra el demócrata de Nancy Pelosi, y pues todo se refleja en el bienestar de los mexicanos, por supuesto. Y el PRI de Coatzacoalcos pues todavía se mueve, fíjense ustedes, anda todavía queriendo resurgir. Prácticamente lo vemos en esa posición, y de pronto en Coatzacoalcos, cuando ya nadie quería saber nada del PRI, menos para tomar las riendas del comité municipal en lugar de la maestra Yuricha, pues surgieron, en vez de uno, surgieron 4. El primero al que se le mencionó fue a José Luis Utrera Alcázar, que ha sido designado delegado distrital regional por el presidente del PRI estatal, Marlon Ramírez Marín, y automáticamente pues queda descartado. Pero todo fue que se nombrara a Utrera Alcázar, que inmediatamente 4 más levantaron la mano. ¿Quiénes? Pues la querida doctora Nereida Santos Hernández, el también activo Sedano, presidente de la Asociación Ganadera Local de Coatzacoalcos, un muchacho, él, Carlos Sedano Ávila, muy activo, por cierto, muy progresista, y también sale por ahí el hijo del siempre bien recordado Héctor Sen Flores, que fue diputado federal por el PRI, por supuesto, y que también ya levantó la mano para decir: yo voy a buscar la presidencia del PRI municipal. Y ya decíamos que otro más sería Matías Pacheco Cruz, de la FESTE, Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado, que se quedó sin líder nacional porque Joel Ayala Almeida renunció, y dice que se llevó a las 82 organizaciones que conforman la FESTE, y se supone que los sindicatos de Coatzacoalcos también pues están dentro de esas 82. Y ahora, ¿qué hará Matías Pacheco Cruz para representar, ir con la bandera de la FESTE? Ya no, porque todo indica que Joel Ayala Almeida se va a Morena. No hay duda, no hay nada oculto bajo el sol, y es la moda. Todos están chaqueteros, chapulineros, pues andan saltando para ver dónde les va mejor. Tienen derecho. El problema es, decíamos, ese cambio de ideología que se cae ya no en la convicción, sino en la conveniencia. Pues hasta el PRI de Coatzacoalcos le sobran
francotiradores para representarlo municipalmente con el compromiso lógico de rescatarlo. Y Jacob también por allá, dice Jacob Polensky que se suspende la elección para la dirigencia nacional de Morena y le salta la Comisión de Honor y Justicia de Morena para recordarle que los estatutos no contemplan ninguna cancelación, y esto lo apoya Berta Luján también, que pues quiere, igual que Mario Delgado y que Alejandro Rojas Díaz Durán. A Mario Delgado le han cargado la mano, que se ve y se siente, ha sido una gente que está entregada en cuerpo y alma a lo que ordene el presidente López Obrador, y ha sacado adelante leyes y más leyes a imagen y semejanza del presidente, además de ser del equipo del presidenciable ministro de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, y le están dando hasta con la cubeta a Mario Delgado, porque se ve, se siente, el dedazo está presente también en Morena, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está amenazando, vuelve a decir que se va, y ya nada más falta que le canten la canción aquella de José Alfredo, porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Ustedes creen que se va a ir, y yo tampoco. Pero pues así está la cuestión. Hubo cochinero al estilo PRD, al estilo PRI, al estilo PAN, al estilo de la partidocracia, de la nociva por parásita partidocracia, que es uno de los talones de Aquiles de la política esta, política nuestra, política a la mexicana. Y pues, ¿qué está pasando? Ya hay 2 superdelegados en la cuerda floja, denunciados por la Secretaría de la Función Pública, que hicieron abiertamente proselitismo el sábado pasado y en favor de Berta Luján, como aquí en Coatzacoalcos. Y si aquellos superdelegados los van a dar de baja, pues seguramente también le van a pedir a Víctor Manuel Carranza Rosaldo que renuncie vía una licencia. Su cargo es irrenunciable, de elección popular, porque él también le metió la mano a los recursos públicos para apoyar. Se movió todo el aparato municipal el sábado pasado para orientar ganar delegados, porque la candidata aquí de Coatzacoalcos, y por instrucciones precisas y directas de la secretaria de Energía Rocío Nale García, es Berta Luján, no no Mario Delgado, no Jacob Polensky, no Alejandro Rojas Díaz Durán. En San Juan también hace aire, y Morena pues no resultó más que un más de lo mismo, con todo y que el presidente dice que no somos iguales, que eso ya es historia. Les lanzó un exhorto, que ellos como oposición sufrieron los embates del fraude electoral, de todas las mañas esas del PRI, del PAN, y que no podía repetirse la historia. Bueno, pues ya se está repitiendo, corregida y aumentada, como siempre ha sucedido. No puede de la noche a la mañana cambiar la mentalidad de los menos de nuestros políticos, que cuidan sus intereses políticos, personales, partidistas, grupales. Y pues el presidente López Obrador resulta que se topó con pared con las tribus que se reciclaron, las tribus periodistas en el PRD, y se topó con ellas, se le han revertido. Y recuerden que también se ha hablado del otro partido, Cuarta Transformación, del proyecto de Marcelo Ebrard, y que mueve en todo el país
su aliado Elías Miguel Moreno Brizuela, y que sería la opción en caso de irse López Obrador de Morena. Aquí estuvo Elías Miguel Moreno Brizuela en una rueda de prensa y dijo exactamente la situación crítica que enfrenta Morena por toda esa antidemocracia que no es nueva. El mismo presidente desapareció de un plumazo los comités municipales, estatales, no reconoció las decisiones de las asambleas, inventó encuestas, inventó tómbolas e impuso, como aquí a Víctor Manuel Carranza, por petición de la tampoco nada democrática Rocío Nale García. Y es más negocio producir gasolina que exportar crudo para México. ¿Qué será el mejor negocio? ¿Por qué? Porque ya los expertos en cuestiones petroleras, Octavio Romero Lopeza, director general de Pemex, y Rocío Nale García, la secretaria de Energía, ya anunciaron a través de Pemex Exploración y Producción que se va a bajar el volumen de importación de crudo para refinarlo en las plantas, en las 6 plantas, y ya preparándose para cuando venga el día que llegue Dos Bocas, y que van a bajar sin dejar de cumplir los compromisos establecidos con nuestro principal comprador, que es Estados Unidos, y también pues, no van a dejar de mandarle petróleo a precio de me lo llevo a Cuba. Pero la pregunta es esa: ¿qué sería o cuál es más negocio? ¿Las divisas que deja el precio del barril de crudo, o producir gasolina cuando los costos de producción en México son más elevados que si se compra en Estados Unidos, como se ha estado comprando ante la baja producción de las refinerías, que dice Pemex y la CENER que ya se está rescatando? Extraordinario. Pero la pregunta vuelve a repetirse: ¿qué es negocio? ¿Qué es el mejor negocio? ¿Producir más gasolinas o producir más petróleo y exportarlo como se ha exportado? Y que, por cierto, se ha derrumbado el precio del barril, el precio internacional de barril de crudo, y esto también tiene al gobierno mexicano contra la pared, porque incluso el precio de referencia actualmente es de $55 por barril, que se contempló para el presupuesto, la ley de ingresos 2019, y lo tuvieron que bajar a 49 para la ley de ingresos del 2020. ¿Por qué? Por los vaivenes del mercado internacional. Aunque el presidente López Obrador, lo hemos oído decir que aquí nadie va a venir a imponer leyes a México porque México es soberano. Bueno, ya lo vio que no es así. Es el mercado global el que hoy, en torno al cual giran las economías de todos los países del mundo, y México, por supuesto, que no sería la excepción. Pues esa es la pregunta que teníamos para ustedes. Y por cierto, que en Cuba tienen un problema también, porque Cubana de Aviación suspendió sus vuelos, ya que renta aeronaves a empresas de Estados Unidos, y Trump, en ese bloqueo que tiene contra Cuba, les prohibió a las empresas aéreas estadounidenses rentar aviones a Cuba, y suspendió actividades Cubana de Aviación. Y se me ocurre una idea, de ahí por eso abordo el tema. ¿Cuál? Carajo, pues que le venda al presidente el avión presidencial, que no dice que es el único honesto porque no se vende. Pues que se lo venda, pues. Es que no lo puede vender. Le están recordando que el gobierno de México no es dueño de ese avión, lo renta a la Boeing. Y en fin, pero se nos ocurrió, bueno, si Trump ya le está apretando las tuercas por ese lado a Cuba,
pues López Obrador lo que debiera hacer es pues, prestarles el avión. ¿Para qué lo tiene pagando una millonada de pesos en un aeropuerto de California, en Estados Unidos? Bueno, pues podría hacer negocio con Cuba, ¿no creen ustedes? Bueno, pues en fin, son simples y sencillas opiniones, porque como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes, y por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 765 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 24 de octubre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios mediante, mañana viernes 25, por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para comentarlo, porque la mata de la violencia en Veracruz sigue dando, desgraciadamente, pese a lo que presume nuestro gobernador Cuitlao García de Jiménez, que bajó en 35% los crímenes dolosos. Hoy, allá en el norte del estado, encontraron 3 ejecutados, en Orizaba ejecutaron a otro, por acá también. Ayer se salvó un joven ahí en una peluquería de Revolución, casi esquina con Pedro Moreno, fue atacado ahí, entró el pistolero, un solitario pistolero, le disparó balazos, pero afortunadamente para este joven salvó la vida, está hospitalizado, pero no para la violencia, desgraciadamente, en Veracruz. Y salvo lo que nuestro gobernador dice, piensa, afirma, se parece a López Obrador, que dicen una cosa y quieren que todos se la crean, pero finalmente la realidad es otra, y muchas veces es cruel, como esta escalada de violencia que sigue padeciendo nuestro querido estado de Veracruz. Y pues hoy también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.